Vamos a estudiar 2 Corintios 7. Desde el capítulo 1 hasta acá, Pablo viene desarrollando un mismo pensamiento, el deseo de que los corintios lo reconozcan como su consejero y pastor y dejen de oír los falsos maestros que luchan por ponerlo en su contra. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, acéptenme en su corazón, háganme un espacio en su corazón, es lo que Pablo ruega. Les dice que nunca tuvo una mala intención referente a ellos. A nadie hemos engañado, les dice. Y agrega, no les hago esto para que se sientan mal, pues ya les hemos dicho que ni la vida ni la muerte podrán impedir que los amemos. A continuación, les recuerda y les agradece el buen trato que le dieron a Tito, quien les llevó la carta de la cual ya hablamos en el capítulo 2 y que sin duda es una de las que no aparece en el canon. Esa carta tenía un contenido muy fuerte y tenía que ver con un problema que la iglesia tenía que resolver en cuanto a una persona. Tito tenía que regresar para contar a Pablo sobre la reacción a esa carta. Los planes eran encontrarse en Troas, pero cuando Pablo llegó a dicho lugar, Tito aún iba de camino. Por eso Pablo salió de Troas con el fin de encontrarse con él en Macedonia y saber qué reacción tuvieron los corintios sobre dicha carta. El contenido de este capítulo es básicamente sobre ese encuentro de Pablo y Tito y la noticia positiva que éste le dio sobre la reacción de los corintios en cuanto a dicha carta. Pablo entonces les dice a los corintios, aunque os entristecí con la carta a ustedes, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Pues ahora me gozo, no porque fuisteis entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo identifica acá dos tristezas. Una es para salvación, dice a los corintios, pero otra es según el mundo para muerte. La tristeza del rey David, por ejemplo, cuando lloró amargamente por su pecado con Betsabé y que produjo la muerte del niño, producto de ese adulterio, trajo arrepentimiento y transformación. Pero la tristeza de otro rey de nombre Acab por no poder adquirir la herencia de Nabot es una tristeza egoísta que produjo muerte en Nabot y posteriormente también en él, pues murió y tristemente separado de Dios. Podemos observar también la diferencia entre las tristezas de Judas y la de Pedro. Ambos pecaron, pero la tristeza de Pedro lo condujo a la oración, al arrepentimiento y a la confesión, pero la de Judas lo condujo al remordimiento y a la muerte. La tristeza, según el mundo, es una tristeza superficial, produce descontento, resentimiento, amargura, pérdida, dolor y muerte. Pero la tristeza, según Dios, es profunda. Esta causa perdón, paz, salud, ganancia, gozo y vida. Nos lleva al reconocimiento de haber ofendido a Dios y al prójimo, a reparar la falta y a reorientar la vida con el fin de evitar la repetición, dando frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol termina agradecido con los corintios por tres cosas acá: por haber reaccionado positivamente a la carta, por haber enderezado las cosas que pedía en esa carta y por el buen trato dado a Tito, quien regresó con buenas noticias sobre Corinto. ¿Cómo no va a estar feliz Pablo? Le llevó más de 3 años establecer la iglesia que estaba siendo socavada, pero ahora veía que sus esfuerzos lograron encauzarla y eso fue de mucha satisfacción, aún habiéndolo hecho por escrito. Así como los padres se alegran de los cambios positivos en los hijos, Dios se agrada de nuestros esfuerzos por hacer bien las cosas y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo, porque los amaba entrañablemente. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día.